Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a comenzar un mini estudio sobre el capítulo 7. He decidido hacerlo en un estudio pequeño, de reflexiones pequeñas. El capítulo 7 que del video anterior dije de memoria. Bueno, hoy vamos a ir sacando reflexiones muy pequeñas, pero que son importantes saber. Quiero comenzar con los primeros 5 versículos de ese capítulo 7 de Mateo, del 1 al 5. Por eso le puse como tema: ¿puede un cristiano juzgar a su prójimo? De los 5 versículos, voy a leer o decir el primer versículo, lo demás lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el tema. El versículo 1 dice: dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Estos textos del 1 al 5 han sido mal interpretados por muchos, tanto cristianos como no cristianos. Están diciendo o ellos interpretan que aquí lo que trató de decir Jesús o enseñar Jesús, que los cristianos no debemos juzgar nada, o emitir algún juicio contra otra persona. Eso se ha creído. Pero realmente estos textos no indican eso, y de eso se trata la reflexión. No trató de decir eso Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque si Jesús más adelante dice que debemos quitar la viga de nuestro propio ojo, antes de juzgar hay que quitar la viga para que podamos ver bien, y quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Así dijo Jesús. Entonces eso está indicando que sí podemos juzgar. Por eso yo no sé, los que malinterpretan, dicen no hay que juzgar, pero hay que leer todo el contexto, el texto y el contexto, ¿verdad? Para poder ir entendiendo. Solamente que hay que ver qué tipo de juicio tenemos que usar, porque existen varios tipos de juicio. Y hoy nada más le voy a mencionar 6. No voy a profundizar en cada juicio. Nada más le voy a mencionar que sí existen otros tipos de juicio. Y además lo voy a mencionar porque la Biblia lo enseña, lo señala. Nada más le voy a mencionar el nombre y el texto donde se encuentra. Por ejemplo, número 1. Existe un tipo de juicio que se llama juicio final, y ese está en Mateo 5:22, que dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Así dice la Biblia. Eso es un tipo de juicio que se le llama juicio final. Número 2, otro juicio de litigios legales. Está en Mateo 5:40, que dice: y el que quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. Ese es otro juicio que se llama juicio de litigios legales. Número 3, juicio de recompensa. Eso está en Mateo 19:28, que dice: vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese es el juicio de recompensa que le dijeron a los apóstoles, van a juzgar, ¿verdad?, a las tribus. Número 4, juicio de discernimiento. Está en Lucas 7:43, que dice: respondió Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús dijo: rectamente has juzgado. Ese juicio se llama juicio de discernimiento. Número 5, juicio de sentencia. Se encuentra en San Juan 7:1, que dice que Jesús no quería andar en Judea porque los judíos
procuraban matarle, o sea, ya había una sentencia en contra de Jesús, por eso ya se llama juicio de sentencia. Número 6 y último, juicio condenatorio, que se encuentra en Lucas 18, 11 y 12, sobre la historia del fariseo y el publicano, que todos los cristianos, ¿verdad?, lo sabemos, donde el fariseo hizo una oración diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, y señaló, ¿verdad?, a su compañero. No soy como este publicano, porque yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo, y empezó a engrandecerse él. Bueno, este se llama juicio condenatorio porque está condenando, o sea, se está creyendo superior a los demás y está humillando, ¿verdad?, a los demás. Este tipo de juicio es el juicio condenatorio. Entonces, lo que trató de enseñar Jesús en Mateo 7:1 es eso precisamente, este tipo de juicio, el juicio condenatorio, donde las personas se ponen por encima de los demás, como el fariseo, por ejemplo. Los fariseos veían a los demás como pecadores y ellos se miraban como justos. Creían que los que no sabían la ley, incluso, fíjense que ellos creían que estaban bajo maldición, sí, que eran personas malditas, porque no sabían la ley. Así juzgaban los fariseos. Bueno, ese tipo de juicio es el que prohíbe el Señor. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque el mismo texto dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, como que le dijera, en otras palabras, Jesús está diciendo: no debes de juzgar en una forma condenatoria, porque no vaya a ser que esa misma persona a la cual tú estás juzgando, de repente tú tengas una caída espiritual. Como dijo Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces eso es lo que pasa, que no nos ponemos a pensar en esto, que de repente que nosotros también fallemos y esa persona que se juzgó se levante y ahora nosotros seamos juzgados, ¿verdad? Y fíjense que eso sucede. Yo pude ver, no me lo contaron, yo estuve en ese lugar. Por eso lo pude comprobar que eso es verdad. Eso ya tiene mucho tiempo. Ya no me acuerdo si era soltera o si era recién casada, no me acuerdo, pero ya tiene tiempo. La cosa es que yo estaba en otro lugar, en un pueblo, no voy a decir qué pueblo porque es muy conocido, para nosotros los mexicanos, claro. Y en la iglesia que comencé a perseverar, conocí a un hermano, que yo llegué ese día, creo que al buscar al pastor, no sé, pero la cosa que era de día y no era hora de culto. Entonces la iglesia estaba vacía y ahí estaba una marimba, y ahí encontré a este hermano del cual quiero hablarles. Entonces yo me acerqué y él me dijo: no, el pastor no está ahí. Bueno, entonces miré la marimba y a mí me gustan mucho los instrumentos musicales, cualquiera. Entonces yo le dije: aquí estamos asistiendo, pero nadie toca la marimba. ¿Y para qué tienen marimba? Entonces él me dijo: yo lo tocaba, dice, nada más que ahorita no puedo. Entonces yo le dije: ¿y por qué no puedes? Pero si sabes tocar, sí. Lo que pasa, dice, es que estoy disciplinado. Entonces yo miré al muchacho, puede que era un hombre tranquilo. Yo dije: bueno, ¿y qué hiciste después? Le digo: que te disciplinaron. Y ya él fue que me contó. Y yo creí en su sinceridad. Me dice: hermana, es que aquí en esta iglesia a veces levantan falsos. Me levantaron un falso. Pero ¿cómo es ese falso? Entonces me contó. Dice: yo iba caminando, dice, hacia mi casa.
Entonces una hermana de aquí de la iglesia se acercó, no sé si a preguntarles la hora o a preguntarle algo como que no conocía, ¿no? El rumbo. Entonces él se paró nada más para responder. Pero en ese momento que él se paró para responderle a la hermana que le estaba preguntando, otra hermana pasó y los vio juntos. Esta hermana le gustaba el chisme, corrió con el pastor para acusarlo que el hermano fulano de tal estaba con otra mujer, porque este hermano era casado. Se miraba joven, pero era casado. Y este pastor, sin investigar, creyó lo que le llegaron a contar. Creyó en el supuesto adulterio, que nunca hubo adulterio, y lo disciplinaron. Y como yo me llevaba muy bien con ese pastor, yo le dije, hermano, sí, no lo puedo creer, le digo, porque para hacer un juicio, le dije, se necesita investigar. Sí, nadie investigó, dije, y me juzgaron mal y por eso estoy disciplinado. Dice, pero usted cómo se lleva con él, dice, háblele, dice, abogue por mí. Y bueno, pues yo le hice caso. Como me llevaba con el pastor, voy y otro día platiqué con él y le pregunté, y ya él me contó. Le dije, bueno, ¿y por qué nadie toca la marimba? Ya él me dijo, porque el muchacho que lo toca está disciplinado. Le digo, ¿y qué hizo? ¿Adulteró? Entonces yo le dije, ¿y tiene usted pruebas? No, pero me contaron. Le digo, pastor, le digo, pero para disciplinar a alguien se necesita verificar si es verdad. Y él dice, pues ya con lo que me contaron. Le digo, pero creo que no es así. Entonces yo traté de corregir al pastor, pero como hay pastores que no les gusta que los corrijan. Y yo le dije, bueno, pues no, pues como usted diga, pero 6 meses por algo que ni siquiera usted ha comprobado. ¿Por qué no le baja un poquito? Unos 3 meses nada más. Y dice, usted está abogando por él. A lo mejor él te mandó, ¿verdad? Como que la que no, dice, pues ahora le voy a subir a 1 año. ¿Y qué creen? Pues le subió otros 6 meses. Y yo hasta me sentí mal, porque en lugar de hacer bien, le fui a perjudicar. A mí me pasó como lo de Moisés, que por ir a libertar a Israel, ya le pusieron un trabajo más fuerte a los judíos. Bueno, a veces por querer, ¿verdad?, meter paz, sacamos más, o sea, hacemos malas cosas. Y bueno, a este muchacho lo disciplinaron aún más y yo me sentía muy apenada con este hermano y le dije, pues yo te quise ayudar. Y dice, no se preocupe. Y él no se enojó conmigo, solo que estaba muy triste. Bueno, ahí se quedó y miren lo que pasó. Pero es más, no pasó ni un mes. Cuando de repente, como yo llegaba pues en esta congregación, me encuentro un día con este hermano, el que estaba disciplinado. Y me dice, hermana, ni sabe lo que acaba de pasar. Se acaba de suscitar algo dentro de la iglesia. Y yo le digo, sí. ¿Y qué? Pues un pecado y grave. Entonces le dije, pero ¿te consta? Sí, me consta y tengo pruebas, me dice este hermano, el que estaba disciplinado. Le digo, pues si hay pruebas, le digo, vete con el pastor, le digo, a mí no me cuentes nada, yo no quiero saber nada. Vete con el pastor y pues háblale. Hermana, me dice, si se trata del pastor, ¿cómo? Le digo, sí. Entonces fue que yo ahí me quedé pensando, pero de verdad, pero esto es algo muy grave. ¿Sí? Y me contó lo que pasó, ¿no? Lo que había pasado. Y le digo, pero de verdad tiene pruebas, tengo pruebas. Y muy valiente, bueno, se hizo un alboroto en esa iglesia. Porque este hermanito que estaba disciplinado, por eso se cumplió lo que dice la Biblia. Hizo no sé qué tantas cosas con esas pruebas y vinieron los que mandan a los pastores, o sea, sus autoridades. Vienen a investigar y pues ahí estaba la prueba y se dio a conocer y con mucha vergüenza este pastor lo hicieron firmar su renuncia y lo corrieron. Entonces ahí se cumple de que lo que dijo Jesús, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. O sea,
este pastor nunca se puso a pensar que algún día iba a tener un resbalón espiritual. Y qué tremendo resbalón. Y este hermanito que había sido juzgado, sentenciado a un año de disciplina, él lo juzgó. Y terminó mal el que había condenado al primero. Y ese es el problema, pues por eso Jesús dice, no juzguen, pero en una forma condenatoria, sin investigar, sin tener pruebas suficientes. Ese es el juicio que Dios no va de acuerdo. Entonces, ¿qué tipo de juicio no hay que hacer realmente? Lo que acabamos de decir. Nosotros los cristianos no debemos juzgar con el juicio condenatorio, condenando a los demás, sino como dijo Pablo, poniéndonos en el lugar de la persona que ha cometido algo, pensando en que, y si nosotros fuéramos esa persona, ¿verdad? Considerándonos a nosotros mismos. Entonces, por más que haya sido cierto, un juicio pero formal, no tan injusto, no acabar con la vida espiritual, la poca vida espiritual que le queda a ese pobre hermano o hermana. Tampoco hacerlo con el juicio de hipocresía. Como dijo Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas ver bien y sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí estamos viendo que eso es un juicio con hipocresía, lo que Dios también reprueba. La viga aquí se trata de un trozo de madera. Y la paja es una basurita o una astiguita. Entonces aquí, en la forma en que lo dijo Jesús, aquí la viga está representando los pecados mayores, los pecados grandes. Y la paja representa los pecados menores, los pecados pequeños. Y si alguien quiere decir, ay hermana, pero delante de Dios todos los pecados son pecados, no hay pecado grande, chico o grande, me dicen, no, me han dicho. O sea, de que hay pequeños y grandes, hay. Que para Dios, de todas maneras, el que practique tal o cual pecado, de todas maneras va a ser enjuiciado, ¿verdad? Pero lo que sí estoy de acuerdo es que en el juicio final, allá en la eternidad, tienen que ser juzgados en diferente forma. Porque entonces, ¿por qué está escrito que dice que seremos juzgados conforme a nuestras obras? Porque no puede ser pesar un pecado, por ejemplo, de chisme o de mentira, con un adulterio o un asesinato o la homosexualidad, que son pecados mayores. Entonces, por eso seremos juzgados conforme a nuestras obras. Eso de entender que sí existen pecados chicos y grandes, que finalmente serán juzgados y serán condenados ambos, pero en diferente forma. Bueno, al menos la Biblia eso a mí me enseña. Bien. Los fariseos hacían ese tipo de juicio, condenaban a otros por cosas pequeñas y ellos ocultaban sus grandes pecados con su falsa religiosidad. Jesús enseña, pues, que quien esté preocupado de señalar los pecados ajenos más que los propios es un hipócrita. Eso es lo que trató de enseñar Jesús. Entonces, ¿debemos juzgar nosotros los cristianos, sí o no? Claro, y te lo voy a comprobar en la Biblia. Ahora, ¿cómo debe ser el juicio de los cristianos para con su prójimo? Como lo indica Jesús en San Juan 7:24, que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El juicio condenatorio precisamente se basan simplemente por lo que dicen y por lo que aparentan.
Entonces, ay, el hermano tiene careta, ay, yo creo. Si empezamos con que yo creo, pero sin investigar, eso es un juicio condenatorio. Entonces, por eso Jesús dice que no debemos juzgar según las apariencias. Dice que hay que juzgar con justo juicio. El justo juicio es juzgar sin hipocresía y ni condenando a los demás. También el justo juicio significa discernir entre lo bueno y lo malo. Para juzgar debemos hacerlo con el propósito de glorificar a Dios y de ayudar al prójimo, no acabarlo, ¿verdad? Espiritualmente. Todavía pecó precisamente porque está débil. Y lo juzgamos y que acá, que te quito el cargo y vete a la iglesia y que no sé, te voy a expulsar. Hay iglesias que expulsan. Yo conozco personas que los expulsan pues de la lista de ellos. Y a veces se restaura y llega a ser un grande misionero, ya quizás en otra iglesia. Entonces, lo expulsaron de una denominación, pero Dios nunca lo expulsó. Por eso, bueno, son cosas muy polémicas y muy profundas, hay que investigar bien. Entonces, esto estamos viendo que el propósito es glorificar a Dios. Debemos ayudar con ese juicio a nuestro prójimo, no a derrumbarlo, sino a levantarlo espiritualmente. Cuando juzgamos con justo juicio, estamos proclamando la verdad de la palabra de Dios. En otra forma de decirlo, juzgar no es otra cosa que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y para comprobarles, quiero concluir con un texto súper hermoso que más claro no puede hablar la palabra del Señor. Y con este texto les voy a demostrar que sí podemos juzgar, pero como lo hizo Jesús. Ese texto está en 1 Corintios 6:3, que dice: Pablo dijo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y podríamos sacar más textos, pero este es el más hermoso, el más claro, para saber que sí podemos juzgar. Finalmente los cristianos podemos juzgar, pero con el justo juicio que enseña Jesús. Bueno, hemos terminado, espero que se haya aprendido algo. Si alguien no se ha suscrito a mi canal, yo lo invito a que lo haga para que sigamos aprendiendo juntos. Que Dios los bendiga.